Sean bienvenidos a la Ña de Reddit, donde les contaré las historias más extrañas que me he encontrado. Prepárense entonces que vamos a comenzar. En esta ocasión, nuestro subreddit favorito, Ask Reddit, les traigo historias de revancha pura y dura, desde humillar a un matón en plena infancia, hasta destruir la reputación de jefes miserables que abusaron de su poder. Estas anécdotas nos recuerdan que a veces la vida sí permite ajustar cuentas. Prepárense para relatos que no tienen nada de dulzura ni de misericordia, solo justicia cruda, ejecutada por quienes se cansaron de ser pisoteados. El usuario That's F-Top pregunta: Reddit, ¿cuál es la forma más destructiva en la que te vengaste de alguien que te hizo daño? Se recomiendan las cuentas desechables. Obviamente comenzaré y usaré una. Cuando estaba en la secundaria salía con una chica desde hacía 6 meses antes de que decidiera que ya no funcionaba y me engañara con unos 6 tipos, además de robarme el iPhone y la billetera para comprar drogas. Quería denunciarla a la policía como me animaban mis padres, pero para evitar que lo hiciera, su hermano me atacó mientras caminaba de regreso a casa con sus amigos. Me reventó el labio bastante feo y amenazó con si denunciaba a él o a su hermana. Esto es en el sur de Florida, así que le creí. Mi padre consiguió un nuevo trabajo y nos mudamos a otra ciudad, pero yo seguía muy enojado por toda esa situación, así que hice lo siguiente mejor. Creé 2 cuentas falsas de Facebook de un chico y una chica atractivos. Me tomé el tiempo de hacerlas parecer legítimas con amigos y demás, y agregué al hermano en Facebook usando la cuenta de la chica y a mi ex usando la del chico. No pasó mucho tiempo antes de que él comenzara a coquetear conmigo, la chica, e hiciera todo lo posible por llevársela a la cama. Por otro lado, habiendo cortejado antes a mi ex, sabía exactamente qué decir para enamorarla al punto de que estuviera locamente enamorada de mí. Aquí es donde todo empieza a ponerse divertido. Comencé una relación de sexting entre el hermano y la hermana, siendo yo el intermediario gracias a Google Voice. Ambos tenían cuerpos bastante típicos del sur de Florida, así que nada delataba nada, y además edité bastantes fotos para eliminar cualquier elemento identificador de las habitaciones que pudiera delatar algo. Esto duró aproximadamente 1 mes y medio, acumulando unos 200 desnudos entre ambos, hasta que decidí revelar el telón y enviar un grupo de fotos sin editar que incluían identificadores clave, rostros y habitaciones. Y cómo se desató todo. Solo desearía haber tenido alguna forma de ver cómo reaccionaron. Amigos que todavía vivían allí me dijeron que el hermano se mudó con su padre esa misma semana y que ya nos hablaban. En total, tardé unos 4 meses en conseguir mi venganza, pero fue increíble. Un amigo y yo estábamos pescando en un arroyo local cuando apareció el hermano de mi amigo, siendo el imbécil que siempre era. Empezó a lanzar piedras al arroyo para espantar a los peces y luego arrojó la bicicleta de mi amigo al agua. Teníamos 13 años en ese entonces. Mi amigo lloraba y me sentí muy mal. Salté al arroyo, saqué su bicicleta y le dije que nos vengaríamos de su hermano. 1 mes después, volvíamos a estar pescando y era pleno verano. Le dije a mi amigo que hoy era el día que nos vengaríamos. Atrapamos una carpa de entre 1 y 1,5 kilos. La arrojamos a la orilla y la dejamos ahí hasta que terminamos de pescar. Al final de la noche regresamos a su casa. El auto de su hermano estaba estacionado en la calle. Tomamos la carpa, la abrimos en canal y la metimos debajo del asiento de conductor, dejando las ventanas bajadas 3/4. A la mañana siguiente, cuando salimos, me había olvidado de lo que habíamos hecho. Bueno, al pasar junto al auto de su hermano, noté que la ventana estaba como negra, y al mirar más de cerca vi que estaba cubierta de moscas. Me asusté porque no esperaba ver una ventana tapizada de moscas, pero en cuanto llegué a casa me reí hasta llorar, porque su hermano siempre había sido un completo imbécil con nosotros. Avanzamos hasta la práctica de béisbol unos 3 días después. Mi amigo tenía un ojo morado, pero me sonrió cuando cruzamos miradas. Su hermano se volvió loco, entró corriendo a la casa y le dio un puñetazo en la cara. Su madre se enfureció contra su hermano, lo castigó el resto del verano. Su madre dijo que mi amigo nunca haría algo así y él se hizo el inocente como si no supiera nada.
Aparentemente, el olor nunca se fue del auto. Apodamos a su hermano el Señor de las Moscas. Esto no me pasó a mí, le pasó a mi hermano. Cuando mi hermano tenía unos 3 años, mi padre tuvo que cuidarlo por un día. El plan era que, después de pedir permiso a su jefe, lo llevara al trabajo por el día. Era trabajo de oficina y se llevaba bien con su jefe, así que mi madre asumió que no sería un problema. Sin embargo, mi padre no quería un niño pequeño distrayéndolo todo el día, así que lo dejó en el auto con la radio encendida y un cartón de jugo de manzana. Esto es en Gran Bretaña, así que no se recalentaría, pero de todas formas estaba siendo un imbécil. Al final del día, volvió a su auto esperando encontrar a un niño dormido que no diría nada a su madre. En cambio, al regresar, encontró a su hijo saltando desnudo sobre los asientos delanteros al ritmo de la radio a todo volumen, riendo, resbalándose y cubierto de su propia porquería. Se había ensuciado, se quitó el pañal y había esparcido material fecal por todas partes. Había suciedad untada en el asiento del conductor, el parabrisas, el volante, el GPS, la ventana del conductor, incluso huellas de manos en el techo. Nuestro padre ni siquiera sabía que un niño pequeño pudiera producir tal cantidad de excremento. El único asiento que quedó completamente intacto fue el suyo. Una vez, cuando trabajaba en una pequeña tienda de alquiler de videos como subgerente, había un cliente que era un verdadero imbécil, hasta el punto de que me harté de su porquería y lo eché. Había sido un imbécil con cada uno de los empleados, incluido nuestro jefe. Era un bocón acosador. Tardaría demasiado en contar todos los detalles. En fin, una vez lo vi en un pequeño centro comercial cercano, presumiendo ante unos tipos de cómo estaba defraudando a la compensación laboral. Luego sacó un fajo de billetes y se los agitó en la cara como si fuera un abanico japonés. Conseguí todo este maldito dinero gratis, mintiendo sobre mi mano lesionada. Ah, qué imbécil. En fin, si buscas en la guía telefónica, encontrarás una entrada en letras mayúsculas que dice Línea directa de fraude de compensación laboral. Y adivinen qué guardan las tiendas de videos en sus registros. Nombre completo, dirección de casa y número de teléfono. No solo denunció a este tipo, sino que también pude proporcionar gran detalle de cómo fingía su lesión, según lo explicó a sus 2 amigos. Me mudaba mucho cuando era niño. Mi padre estaba en el ejército. Mis padres se divorciaron. No quedarme en un solo lugar hacía imposible tener amistades a largo plazo, pero mi situación atraía a los abusadores como moscas. Me mudé a una nueva escuela. Un abusador me detectó de inmediato. Tropiezos y empujones, burlas por mi ropa, nada demasiado terrible, pero yo ya era infeliz, así que de todos modos me sentía miserable. Un día escolar, pedí permiso para ir al baño. Pasé junto a dicho abusador en el camino al baño. Esta vez, en realidad, no me hizo nada. Cuando entré al baño, había alguien en el único cubículo, defecando en el suelo. Salí del baño, disgustado, listo para delatarlo. Tenía 7 años en ese momento. Estaba a punto de volver a entrar a mi salón de clases cuando se me ocurrió una idea increíble, aunque maliciosa. Fui directamente al salón de clases de mi abusador y entré. Todos me miraron, lo cual normalmente habría bastado para hacerme dudar y darme la vuelta, pero ese día ni siquiera dudé. Caminé hasta el escritorio del maestro, señalé a mi atormentador y proclamé con valentía que él había defecado en el suelo del baño. La reacción de la maestra fue mejor de lo que jamás podría haber esperado, para mí. Lo hizo seguirla hasta el baño mientras él lloraba y balbuceaba: «No fui yo, está mintiendo», una y otra vez. Luego, ella agarró un puñado de toallas de papel, se las dio, y vimos cómo recogía todo y lo arrojaba al inodoro. Me agradeció por haberle dicho y me dijo que regresara a mi salón de clases. Esto pasó hace unos 20 años. Todavía veo este momento como un punto de inflexión en mi vida, como si en ese instante me hubiera convertido en quien soy. En una escuela militar exclusivamente masculina durante la preparatoria, había un enorme imbécil en mi pasillo. Le quitamos su bote de aromatizante, lo llenamos de orina y luego rociamos su almohada, casillero y la esquina opuesta. Así que cuando regresó, olió la orina e inmediatamente agarró su aromatizante y roció todo.
Come mie... Donovan, come mie... Trabajé como mesero en un restaurante de alta cocina en una ciudad turística de Florida. Los propietarios, un matrimonio, eran notables por ser unos bastardos crueles y mezquinos, pero era 2008 y acababan de despedirme, así que tenía que aceptar cualquier cosa. Además, estaba comprometido. Pagábamos la boda nosotros mismos y también planeábamos mudarnos a Nueva York. Esta podría ser una historia increíblemente larga, así que solo daré unos ejemplos de su crueldad de mente. Un mesero disléxico que me entrenó. Lo despidieron una semana después de que empecé porque tardaba demasiado en escribir los especiales en la pizarra. Ellos sabían que era disléxico. Su reemplazo, 23 de diciembre, la despidieron por vender la botella de vino equivocada. Aunque definitivamente fue su error, la forma en que lo manejaron fue despreciable. Vendió una botella de vino de $125 por $35, precio de restaurante, no el costo real para el restaurante. Eran $56 y $10 respectivamente. El propietario le dijo a la mesa sobre el error de la mesera diciendo: «Espero que estén disfrutando esa botella de vino. En realidad cuesta $125, pero no se preocupen, no tienen que pagarla. Su mesera tendrá que hacerlo». Como era de esperarse, la mesa se enfureció por ser puesta en esa situación tan incómoda, y fueron lo suficientemente amables como para dejar una gran propina secreta para cubrir el costo. Aquí viene la parte asquerosa. Ella terminó su turno y pagó los $125 pensando que todavía tenía trabajo. La despidieron en Nochebuena por mensaje de texto. Y yo mantuve la boca cerrada tanto como pude. Vi que cada vez que compartías un poco de tu vida personal con esos desgraciados, lo usaban para atormentarte. La propietaria me seguía por todo el salón y me humillaba de formas cada vez más raras con la intención de emascularme. Una vez conocieron a mi prometida, y desde ese momento la propietaria empezó a hacer comentarios como «No parece muy emocionada de casarse» o «Seguramente espera algo mejor», y luego se reía como si fuera una broma. Mi estrategia era simplemente aguantar y ahorrar dinero sin dejar que me afectara. Ella lo descubrió de inmediato y se volvió sádica, tratando de ver hasta dónde podía empujarme sin que me quejara. Logré soportarlo durante 2 años gracias al alcohol, la falta de escrúpulos y la necesidad económica. Mi punto de quiebre fue cuando me pidió que le quitara la silla a la anfitriona mientras no había clientes. Sí, supuestamente sentarse en el trabajo no es profesional, pero ella era una mujer mayor, enferma, trabajando afuera. La anfitriona no se atrevía a reportarse enferma porque trabajaba ilegalmente desde Hungría y, como yo, tenía que soportar todo el abuso. Así que en vez de hablar con ella o cubrirla, me pidió que simplemente le quitara la silla. Y aquí viene lo jodido. Lo hice. Maldita sea, lo hice. La anfitriona lo entendió. Realmente, ¿qué podía decir? Sabía lo que estaba pasando y me dio una mirada de comprensión que nunca olvidaré. Caminé unos pasos y luego regresé a la silla, mirando directamente a la basura humana que me había pedido ser cruel con otra persona solo para su diversión. La propietaria no me dijo nada sobre mi desobediencia y me aplicó la ley de hielo el resto de la noche. 2 semanas después, estaba cerrando mi caja de propinas y recibos con el propietario. Ya había contado todo el dinero antes de presentarme a cerrar, como siempre. Todo cuadraba perfectamente. Resulta que él había agregado en secreto un ticket en efectivo de $150. Aparecía en el reporte que imprimió 1 minuto antes de cerrar la caja. Solo había tenido 4 mesas esa noche, todas pagadas en efectivo excepto las de tarjeta de crédito, así que no era difícil llevar la cuenta. Tuve suerte, pensé. Cuestioné eso y le dije que había verificado todo 2 veces y debía haber sido un error suyo. Su respuesta fue: «Si no te gusta, ahí está la puerta». Eso lo selló todo. Sabía lo que estaba pasando y, afortunadamente, mi cerebro activó la respuesta de «Te van a forzar a renunciar para no pagarte desempleo». Me negué a pagarle y dije que regresaría al siguiente turno para resolverlo. Él dijo: «Vete al carajo, lárgate». Me despidieron. Esto era muy importante. Me despidieron, no renuncié. Faltaba 1 mes para mudarme a Nueva York con mi esposa, para empezar una carrera en mi área. Solo necesitaba 1 mes más de ahorrar hasta el último centavo.
Esto me afectó bastante. Así que solicité el desempleo declarando las razones de mi despido, que cumplían con los requisitos. La oficina de desempleo contactó a mi antiguo empleador para verificar, y él dijo que me habían despedido por robar vino y que había testigos. Mi solicitud fue denegada. El siguiente paso era disputar la reclamación. Disputé y se inició el proceso de adjudicación. Básicamente una audiencia telefónica entre mi antiguo empleador, un trabajador de la agencia de desempleo, cualquier testigo y yo. Aquí fue donde obtuve mi venganza. Sabía de la audiencia próxima y que mi empleador sería notificado por correo de la fecha. La carta explicaba el proceso y le instruía a preparar a cualquier testigo o material de apoyo. También decía que había un plazo para reprogramar la audiencia si era necesario. Un trabajador de desempleo me explicó el proceso por teléfono antes de que se enviaran las cartas. Entonces pagué a un punk anarquista con cerveza para que robara cualquier correo proveniente de la oficina de desempleo y me lo trajera. Antes de la audiencia también lo reporté a The American Society of Composers, Authors and Publishers, ASCAP, por sus siglas en inglés, por tocar música con derechos de autor sin pagar las cuotas, una multa considerable, y denuncié algunos de sus trucos turbios ante la Agencia de Recaudación de Impuestos, principalmente cómo la propietaria usaba su nombre para registrar a varios trabajadores ilegales, subdeclarando ingresos, etc. También dejé un pescado muerto en sus canaletas sobre el patio, esperé una semana para que aparecieran ratas y llamé al departamento de sanidad. Cuando llegó la audiencia, el dueño fue tomado por sorpresa y trató de reprogramar. No se le permitió, porque la carta, que nunca recibió, decía que la falta de comparecencia resultaría automáticamente en un fallo a favor de la otra parte. Cumplió y seguimos adelante sin su testigo falso. Durante la audiencia mantuve la calma, pero él perdió los estribos. Respondí las preguntas de manera que realmente lo enfurecieran, y funcionó. La pregunta clave fue, ¿si él no hubiera robado propiedad, igual lo habría despedido? Él se equivocó y dijo que sí, lo que selló el fallo a mi favor. Unas semanas después recibí mi cheque por todos los meses de desempleo atrasado. Era suficiente para mudarme a Nueva York. 2 años y medio después sigo casado y conseguí un excelente trabajo en mi área, con buen salario, beneficios, un jefe increíble y representación sindical. Ellos siguen luchando por mantener su negocio abierto y han tenido muchos problemas financieros. Un abusador escolar derribaba la carpeta de mi mejor amigo todos los días mientras caminábamos por el pasillo. Estábamos en la preparatoria durante la era pre-Columbine, así que la gente no se alarmaba tanto cuando los chicos hacían estupideces. Convencí a mi amigo de clavar tachuelas por todo un costado de su carpeta, convirtiéndola en un arma peligrosa, y simplemente sujetarla con más fuerza mientras esperaba que el abusador hiciera su movimiento. El chico se laceró bastante la mano. Después de golpear la carpeta, mi amigo la sostuvo y tiró de ella. Ese imbécil no volvió a intentarlo. Y como hemos visto, a veces la vida nos da la oportunidad de ajustar cuentas de la manera más inesperada, ya sea con ingenio, paciencia o simplemente resistiendo hasta el momento adecuado. Estos relatos nos enseñan que nadie está condenado a quedarse abajo para siempre. Si alguna vez tuvieron su propio momento de revancha o simplemente quieren opinar sobre alguna de estas historias, los invito a dejarlo en los comentarios. No olviden suscribirse para más relatos como estos, darle me gusta si disfrutaron del video y activar la campana para no perderse alguna actualización. Mientras tanto, hasta pronto. Muchas gracias por escuchar La Ñ de Reddit. Si te gusta lo que hago, apóyame suscribiéndote, comentando y dándole al me gusta para poder hacerle llegar a más personas estas historias.